Hola a todos. Hoy volvemos al siglo XIX a un caso que cautivó a Escocia. Y al mirar el caso ahora, casi 175 años después, se podría argumentar que este podría ser el caso más famoso de Escocia. Así que siéntate y abramos el expediente. Madeleine Smith nació el 29 de marzo de 1835 y era la hija mayor de una familia de clase media alta que vivía en Glasgow, Escocia. Su padre James Smith era arquitecto y su madre Janet era hija de un destacado arquitecto neoclásico. La familia vivía en el No. 7 Blisswood Square, Glasgow, y también tenían una propiedad en el campo cerca de Helensburgh. Madeleine fue educada desde una edad temprana y estaba bien acostumbrada a cómo comportarse en la sociedad victoriana. Como adolescente, Madeleine asistió a la academia para señoritas de la señora Alan Gordon, donde aprendió buenos modales, cómo tocar el piano, cómo bailar y, muy importante, cómo actuar en sociedad. Cuando tenía 18 años, Madeleine regresó a Glasgow. Era el verano de 1853. Pierre-Émile Languiller nació el primero de 5 hijos de padres franceses. Nacido en las Islas del Canal en abril de 1823, su familia dirigía un negocio de comercio de semillas y era muy exitoso, pero restringido a los hablantes de francés. Debido al escaso dominio del inglés de la familia. El padre de Émile quería atraer el negocio de los ricos visitantes ingleses que visitaban la isla, por lo que Émile fue enviado a ser aprendiz de un negocio de semillas que trabajaba principalmente en inglés. Aquí se volvió muy fluido en el idioma. En 1842, Émile fue abordado por Sir Francis Mackenzie de Escocia para trabajar en sus fincas escocesas. Émile aceptó el puesto y se fue a trabajar a la capital escocesa de Edimburgo. Más tarde dejó el puesto y se mudó a Glasgow, donde consiguió un trabajo como empleado de almacén. No se sabe cuándo Émile vio por primera vez a Madeleine, pero fue en Glasgow. Probablemente fue a inicios de 1855. Émile se sintió atraído por ella al instante, así que le preguntó a un amigo en común si podía presentársela. Madeleine, la hija de una de las familias más prominentes de Glasgow, conoció a Émile, quien era un empleado de almacén. Aunque Madeleine era muy consciente de que un empleado de almacén sería un acompañante inaceptable para una joven de una prominente familia de Glasgow. Madeleine se sintió atraída por Émile y no mucho después de su primer encuentro comenzaron a intercambiar cartas. Las cartas continuaron entre ellos y se encontraron en muchas ocasiones en la calle o en tiendas cercanas. Sin embargo, pronto el padre de Madeleine se enteró de la amistad y exigió que se detuviera. Madeleine parecía tener realmente sentimientos por Émile, pero a regañadientes le escribió terminando su amistad. Émile, sin embargo, no iba a permitir que esto le impidiera ver a Madeleine, así que continuó escribiéndole, y una amiga de la pareja, la señorita Mary Perry, les permitió encontrarse en secreto en su casa. Madeleine ahora estaba feliz de continuar la relación con Émile, y la correspondencia y las reuniones continuaron. Con el paso del tiempo, su romance se intensificó, y aunque mantenían su relación en secreto, para los amigos y la familia de Madeleine, se comprometieron en secreto. Émile guardó todas las cartas de Madeleine, pero insistió en que Madeleine quemara las cartas que él le enviaba. Continuaron reuniéndose en casa de la señora Perry y ocasionalmente se encontraban tarde en la noche en la casa de Madeleine cuando su familia estaba dormida. Los padres de Madeleine, sin saber que la relación con Émile había continuado, buscaban un esposo adecuado para ella.
decidieron que el mejor partido sería William Minnock, un rico comerciante y vecino de los Smiths. En septiembre de 1856, William Minnock se quedó con la familia Smith en su casa de verano en el Clyde y pasó mucho tiempo con Madeline. Madeline era consciente de que él sería un partido más aceptable para ella y él podría proporcionarle un mejor nivel de vida que un molino. William era bien conocido en la sociedad de Glasgow y en enero de 1857, Madeline y William se comprometieron oficialmente. Sin embargo, Madeline todavía estaba comprometida en secreto con un molino. Madeline escribió a un molino para decirle que ya no lo visitaría más, ya que sus sentimientos hacia él habían cambiado. No le informó que ahora estaba comprometida con William. También le pidió que devolviera todas las cartas que ella le había enviado y que las entregara a su criada. Madeline también escribió, pero devolverá las cartas que él le escribió al día siguiente a través de la criada. Emile no accedió a su solicitud. Madeleine ahora estaba un poco más desesperada, así que escribió a Emile nuevamente, y para entonces Hamill había escuchado rumores de su compromiso con William Minnock y exigió saber si eran ciertos. Ella dijo que no era cierto y volvió a pedir la devolución de las cartas. Hamill nuevamente se negó, diciendo que en cambio estaba planeando mostrar las cartas al padre de Madeleine. Madeleine escribió 2 cartas más a Hamill, rogándole que no revelara su antiguo amor, ya que le traería gran vergüenza. En la segunda carta, le pidió que se encontrara con ella nuevamente en secreto. Ahora era febrero y marzo de 1857. La policía y los tribunales examinarían en detalle los eventos de las próximas semanas más tarde. En una cena con la señorita Perry el 17 de febrero, Emile dijo que tenía planes de encontrarse con Madeline la noche del 19. No se sabe si los dos se encontraron el 19, pero más tarde esa noche, Emile sufrió fuertes dolores de estómago. Afortunadamente, se recuperó a la mañana siguiente. El sábado 21, Madeleine fue a una farmacia local y compró una pequeña cantidad de arsénico, que dijo que usaría para matar ratas. Como lo exige la ley, firmó el libro de venenos en el momento de la compra. En ese momento, el arsénico se vendía con colorantes como el hollín o el índigo mezclados en él. Esto era para evitar que se confundiera con harina o azúcar u otras sustancias alimenticias. Esa noche, un molinero salió sin dejar que su casera o cualquier otra persona supiera a dónde iba. Cuando regresó a su alojamiento temprano, en la mañana del 22 de febrero, estaba sufriendo de fuertes dolores de estómago, esta vez dejándolo postrado en cama durante 8 días. El 6 de marzo, Madeleine volvió a ir a la farmacia y compró más arsénico. El 9 de marzo, Emile tomó té con la señorita Perry y dijo, como Perry testificaría más tarde, «No puedo entender por qué me sentí tan mal después de recibir ese café y chocolate de ella». Perry entendió que ella se refería a Madeleine. Emile luego le dijo a Perry que estaba tan enamorado de Madeleine que si ella me envenenara, la perdonaría. Perry preguntó qué posible razón tendría Madeleine para tal acción. «No lo sé», respondió Emile. «Quizás ella no estaría triste de deshacerse de mí». El 17 de marzo, Madeleine y su familia regresaron de un viaje, y al día siguiente, Madeleine realizó una tercera compra de arsénico. Luego, el 19, Emile se fue de vacaciones de fin de semana al puente de Allen, que está a unos 30 millas al norte de Glasgow. Regresó inesperadamente la noche del 22 de marzo, diciéndole a su casera que había recibido una carta llamándolo de vuelta, pero que volvería al puente de Allen al día siguiente.
pidió la llave de la puerta principal ya que esperaba llegar tarde, pero no especificó su destino ni sus planes para la noche. Después de la medianoche, temprano en la mañana del 23, su casera se despertó debido a un alboroto en la puerta principal y encontró un molino afuera y doblado de dolor. Murió unas 10 horas después. Se encontró la carta que lo llamó de vuelta en su bolsillo después de su muerte y era de Madeleine. En los próximos días, se encontraron más cartas de Madeleine en la habitación de Emile y en su oficina. Sin embargo, Madeleine no dijo nada sobre la misteriosa muerte, pero se estaba convirtiendo en el tema de muchos chismes locales. La mañana del jueves 26 de marzo, la hermana de Madeleine, Janet, despertó para descubrir que su hermana mayor había desaparecido de la cama que compartían y había desaparecido de su habitación y había desaparecido de toda la casa. William Minock pasó por la casa de los Smith más tarde esa mañana de jueves para visitar a su futura esposa, encontrando a la familia y a los sirvientes en pánico y escuchando que Madeleine había desaparecido. Sugirió que ella podría haber ido a la casa de verano de los Smith en el Clyde. La familia estuvo de acuerdo en que esto era posible, y William propuso que él y el hermano de Madeleine, Jack, viajaran a la casa de verano. El resto de la familia se quedó en casa por si ella volvía. William y Jack tomaron el próximo tren de Glasgow a Greenock. Allí abordaron un barco de vapor rumbo a Helensburgh. Avanzando entre la multitud de personas en el barco, encontraron a Madeleine sentada tranquilamente y mirando el agua. Ella había abordado el barco antes en Glasgow y no mostró ninguna sorpresa particular al ver a los dos. Sentándose a su lado, William le preguntó suavemente por qué había huido y causado tanta preocupación a su familia y amigos. Ella comenzó a responder, pero William le dijo que esperara, ya que había demasiadas personas alrededor que podrían escucharla. Una vez en la privacidad de la gran casa de verano, William preguntó de nuevo por la razón de su desaparición. Madeleine le dijo que temía que sus padres se enfadaran mucho por lo que había hecho y prometió contarle más tarde. El 31 de marzo, basándose en las pilas de cartas encontradas en los alojamientos y la oficina de Emile, Madeleine fue arrestada. Ella dio una declaración extensa afirmando que había visto a Emile por última vez 3 semanas antes de su muerte. No negó que habían sido amantes, que le había escrito cartas o que habían discutido en secreto sobre el matrimonio. Tampoco negó haber comprado arsénico en 3 ocasiones el mes anterior. Mezcló arsénico con agua y se lavó los brazos y la cara con la solución. Un uso cosmético que aprendió en la escuela. Había mentido al químico sobre el uso del arsénico. Dijo que era demasiado consciente de sí misma para decirle al químico que era para su test. Dijo que nunca había dado una comida con arsénico o cualquier otra cosa. El caso se convirtió en grandes noticias en Escocia, por lo que el juicio se trasladó de Glasgow a la capital escocesa, Edimburgo, y comenzó el 30 de junio de 1857. Madeleine fue representada por un equipo que incluía a una de las mentes legales más grandes de la época, John Inglis. Debido a las reglas de la corte, a Madeleine no se le permitió tomar el estrado en su propia defensa, sino que tuvo que confiar únicamente en su asesoramiento legal y en su deposición. Durante el juicio, la gente abarrotó el tribunal para echar un vistazo a Madeleine y las multitudes llenaron las calles todas las noches mientras una carroza la llevaba de regreso a la cárcel del este de Edimburgo. Los periódicos llevaban descripciones detalladas de cada aspecto del juicio y los procedimientos se convirtieron en el tema principal de conversación en toda Escocia. La fiscalía argumentó para que el tribunal omitiera todas las cartas de Madeleine y todos los documentos de Emile como evidencia.
La defensa de Madeleine argumentó que sus cartas podrían presentarse, pero que un diario encontrado en su habitación no debería omitirse como evidencia. La fiscalía declaró que el diario debería omitirse, ya que contenía anotaciones que posiblemente indicaban que Emile había visto a Madeleine justo antes del primer y segundo ataque de su enfermedad estomacal. Pero con el autor del diario ahora muerto, la defensa argumentó que las entradas escritas no podían ser cuestionadas o debidamente interrogadas. Los argumentos fueron muy persuasivos en ambos lados, pero decisivamente la defensa ganó y el diario fue retenido del jurado. El juicio duró 9 días y muchos testigos, incluyendo a la hermana de Madeleine, Janet, quien testificó, pero no recordaba que Madeleine se levantara de la cama la noche del 22 de marzo. Y William Minnock, quien había retirado rápidamente su propuesta de matrimonio, tomó el estrado. La fiscalía llamó a testigos para testificar sobre las contradicciones en la historia de Madeleine, pero la defensa contrarrestó con expertos que discutieron el uso cosmético del arsénico y llamaron a testigos que afirmaron que un molino les había hecho declaraciones sobre varios intentos de suicidio previos. Madeleine mostró una calma y compostura notables durante el juicio, rechazando comida y agua mientras estaba en la corte, manteniendo un pequeño frasco de sales de olor que nunca tuvo que usar. Siguió de cerca el interrogatorio de los testigos y solo mostró incomodidad cuando se leyó el texto de algunas de sus cartas a Emile. La fiscalía argumentó que Madeleine ya había mentido al menos una vez sobre el verdadero propósito del arsénico y afirmó que la negativa de Emile a devolver sus cartas y terminar el asunto era motivo suficiente para matarlo, pero la defensa señaló que Emile tuvo su primer ataque 2 días antes de la primera compra registrada de arsénico por parte de Madeleine. La fiscalía y la defensa presentaron casos muy sólidos, pero debido principalmente al hecho de que no se pudo demostrar que Madeleine y Emile se habían visto antes de cualquiera de sus 3 ataques, el jurado deliberó durante solo 30 minutos y el 9 de julio llegaron a un veredicto de no probado. No probado es un veredicto único en Escocia que significa que no se encontró inocente al acusado, pero la fiscalía no presentó un caso lo suficientemente fuerte para condenar. Madeleine quedó libre esa tarde y regresó a la casa de su familia. Lo que realmente sucedió en la noche del 23 de marzo de 1857 nunca se sabrá. Muchas teorías sobre el crimen eran prevalentes en los periódicos en ese momento y durante muchos meses después. El periódico The Scotsman escribió: Madeleine Smith es o la criminal más afortunada o la mujer más desafortunada. La narrativa del juicio siguió a Madeleine, por lo que finalmente decidió abandonar Escocia. Madeleine se fue a Londres y en julio de 1861 se casó con George Wardle, un dibujante y el gerente de negocios del artista William Morris. Continuó manteniéndose en silencio sobre el juicio y su crimen acusado, aunque los periódicos y los buscadores de curiosidades la acosaban. Después de muchos años de matrimonio y 2 hijos, Madeleine y George se separaron. Se desconoce el paradero de Madeleine tras su divorcio. Muchos dicen que se fue a Francia, otros a Australia. La teoría más aceptada es que se fue a la ciudad de Nueva York y cambió su nombre a Lena Wardle Sheehy. La señora Shee murió en 1928, pero su certificado de defunción indica que ella habría sido 30 años más joven de lo que Madeleine habría sido en su muerte. Así que el misterio de lo que le sucedió a Madeleine Smith nunca ha sido probado. Donde quiera y cuando quiera que Madeleine falleció, se llevó todo lo que sabía sobre la muerte de Emile a su tumba. Hola a todos y gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, por favor presionen el botón de me gusta y dejen un comentario.
y no olviden suscribirse, y si presionan el icono de la campana pueden mantenerse en contacto con las notificaciones del próximo Briefcase Zone.